Gracias a ti, Sofía, y gracias a todos los fieles participantes de nuestros ciclos. Yo he escogido una perspectiva bien concreta para centrar esta clase sobre José Miguel Carrera. No voy a hacer una clase sobre el personaje porque hay tanta literatura disponible que sería, me parece una colaboración poco interesante. Me voy a centrar en una dimensión del aporte de José Miguel Carrera a la historia de Chile, una dimensión en la que yo creo que efectivamente puedo aportar en vez de repetir simplemente generalidades sobre el personaje. Yo no soy ni carrerino ni o'higuinista, quiero dejar esto en claro desde un primer momento. Es uno de los dilemas de la historia de Chile en el que no he podido tomar partido. En los últimos 6 meses he leído mucho sobre O'Higgins y mucho sobre Carrera por el nuevo libro en el que estoy trabajando, justamente en ese periodo, entre 1810 y 1874. Y me convenzo de la ambivalencia de ambos personajes, de las virtudes y de los defectos que tienen, como los tenemos todos los seres humanos. Y particularmente no tomo partido. No es precisamente mi característica. En general suelo tomar partido, pero en este caso me pasa algo parecido con la Revolución y Guerra Civil de 1891. Yo soy un admirador muy intenso de don Manuel José Irarrázaval, me ha tocado ser su biógrafo en concreto, pero no tengo, respecto de la Guerra Civil del 91, en la que él fue el principal opositor al presidente Balmaceda, tampoco tengo una posición absolutamente contraria al presidente Balmaceda, ni tengo una posición a su favor. Así que les ruego que me disculpen por haber escogido, ya van a ver ustedes cuál es el enfoque que he escogido, de tal manera de no ser partisano, porque no lo soy en esta materia. Si estuviéramos hablando de Arturo Alessandri, tendría un planteamiento muy concreto. Si estuviéramos hablando, ¿para qué les digo?, de Eduardo Frei o de Salvador Allende, tendría un planteamiento muy concreto. Pero en este caso, no. Me siento algo perplejo frente a la documentación que ofrecen ambos personajes con sus luces y con sus sombras. Y además, dos personajes tan enfrentados el uno con el otro, que tomar partido por uno de ellos significa muchas veces descalificar a la contraparte y no estoy disponible para eso. Entonces, ¿qué enfoque he escogido en concreto? El que pertenece a mi especialidad, la historia del derecho. Voy a hablarles de José Miguel Carrera y de los primeros intentos constitucionales en Chile. Para algunos puede resultar un poquito arduo, un poquito árido, pero resulta que habiendo pasado nosotros en los últimos años por dos procesos, dos intentos, uno siniestro, el otro que iba muy bien orientado, pero que bueno, en ambos casos la ciudadanía por distintos motivos decidió que no cuajaran, dos intentos de una nueva constitución, es muy interesante que sepamos cuál fue el notabilísimo aporte de José Miguel Carrera en materia constitucional, porque en eso no me pierdo. En eso no me pierdo. José Miguel Carrera fue un hombre con la ayuda de juristas connotados de la época que hizo un aporte constitucional muy importante. Entonces vamos a hablar de José Miguel Carrera y los primeros intentos constitucionales. Vamos a colocar la actuación de José Miguel Carrera en esa dimensión, para que sea un aporte esta clase, para que no sea un conjunto de generalidades. Hablemos un poquito de ese inicial constitucionalismo chileno. ¿Cuáles fueron las primeras manifestaciones de esta nueva forma de organizar, constituirse? Pensemos que la primera Junta de Gobierno del 18 de septiembre de 1810, que no declaró la independencia, es una tontería cuando decimos que la independencia tiene que ver con el 18 de septiembre de 1810,
No redactó tampoco esa primera junta una constitución. El inicial constitucionalismo en nuestra patria tuvo expresión a través de tres primeros reglamentos constitucionales. Ni siquiera, y está muy bien que así lo hayan decidido, los llamaron constituciones. Había muy pocas personas que tenían cultura constitucional, no más de media docena de personas, y fueron sensatos para llamarlos reglamentos constitucionales. El de 1811, el de 1812, que es el que nos interesa a nosotros, porque ese es el reglamento que se le debe a José Miguel Carrera y es por diferencia, a distancia, el más valioso de los tres, y el de 1814. Esos tres textos, muy breves los tres, tienen una serie de características generales en que en algunos de ellos se afirman determinadas instituciones, en otros hay omisiones, pero lo que es evidente es que el mejor de los tres, el que tiene más trascendencia hacia el futuro de las que van a ser realmente constituciones, la de 1818, la de 1822, la de 1823, el proyecto de 1826, la de 1828, la de 1833. El reglamento que tiene algo más de trascendencia es justamente el de José Miguel Carrera. Ubiquemos ese reglamento, el de 1812, en el contexto de la velocidad de los cambios. Esos años que corrieron entre 1810 y 1814 hasta el desastre de Rancagua, 1 y 2 de octubre de 1814, esos años pertenecen en Chile a lo que los historiadores solemos llamar como años de aceleración histórica, de cambios históricos bruscos. Y ahí está inserto José Miguel Carrera, por supuesto. Las decisiones que él toma con dos sucesivos golpes de Estado en el año 11 y un tercer golpe de Estado, o en fin, golpes de mano el año 14, corresponden justamente a esas dimensiones de aceleración histórica, de cambios históricos bruscos. Los meses parecen semanas, las semanas parecen días. Y una de las medidas de esa aceleración histórica es justamente en países tan apegados a la norma escrita como éramos los países que pertenecíamos al mundo indiano, no se debe usar la expresión colonial, se debe usar la expresión indiano. Nosotros no fuimos nunca colonias. Teníamos un régimen completamente autónomo ya antes de la primera junta de gobierno, no éramos colonias. En países como los nuestros, tan apegados a la norma escrita, a la ley formal, el surgimiento, la pervivencia breve y la caída de los textos jurídicos que se iban sucediendo unos a otros, no solo en Chile, en toda América, en realidad explica, muestra esa vorágine de los acontecimientos entre 1810 y 1814. Que hayamos tenido tres textos en años casi sucesivos, 11, 12, 14, demuestra la falta de estabilidad, el afán por hacer prácticamente todo lo más rápido posible, no como eslabones de una misma cadena, sino como una especie de flechas disparadas en diversas direcciones. Flechas que se lanzan con el objetivo de constituir Chile, 1811, 1812, 1814, flechas que salen de la mente de unos pocos individuos que sabían algo de constitucionalismo, que planean y que caen. De esas flechas, la más valiosa es el reglamento de 1812 de José Miguel Carrera. Claro, estábamos en un proceso de naciente emancipación. No hemos declarado la independencia se va a declarar formalmente el 12 de febrero de 1818. Obviamente que nosotros no celebramos esa fecha porque estamos todos de vacaciones, y no nos interesa celebrar esa fecha en plenas vacaciones. Celebramos el 18 de septiembre porque nos ayuda a cortar el año, está ahí a la vuelta de la esquina, ¿no?
Pero los reglamentos de los años 11, 12 y 14 son flechas lanzadas en la dirección de la emancipación. En un comienzo parece solo la afirmación de un mínimo autogobierno, tanto en la primera Junta de Gobierno como en el primer Congreso Nacional, como en estos textos. Y va a ser precisamente José Miguel Carrera el que le dé a esas señales de autogobierno una especial aceleración. Va a ser él el que con el reglamento de 1812, lo vamos a ver en detalle por qué fue así, va a ser él quien le va a marcar un rumbo de especial sentido independentista al proceso que el país estaba viviendo. Había urgencia de ir plasmando, esa urgencia la tenía José Miguel Carrera, de ir plasmando las nuevas instituciones en el papel. Eso no era urgente ni para la compraventa, ni para el testamento, ni para el recurso de apelación o para las nulidades procesales. No había urgencia en esa materia. Nadie estaba urgido por cambiar la compraventa, por cambiar el modo de concebir los testamentos, o cuándo puedo apelar en los tribunales, o cuándo hay una nulidad procesal. La gente, los pocos individuos involucrados en la emancipación chilena, y muy particularmente José Miguel Carrera, estaban interesados en poner en el papel los grandes temas propios del autogobierno. ¿Quién manda? ¿Cómo se organiza el poder? ¿Tiene límites el poder? ¿Qué papel juegan los ciudadanos? ¿Cómo se relaciona el poder civil con el eclesiástico? Estas fueron todas cuestiones que en la mente, y esa mente se trasladó al papel, en la mente de José Miguel Carrera tenían una enorme importancia, porque a veces se lo presenta como un sujeto con voluntad de poder, una especie de anticipación de Nietzsche. Lo que le interesaba era el poder. He leído tanto sobre él y tanto sobre O'Higgins que, que a veces se le presenta así, ¿no? Lo único que le interesaba a José Miguel Carrera era el poder. No, eso no es efectivo. Le interesaba muy particularmente determinar estas cuestiones en un texto. Podrán decir sus críticos para beneficiarse a sí mismo. Podrán decir sus partidarios porque legítimamente él consideraba que era la persona más apta para mandar. Pero le interesaba que quedaran en el papel estas cuestiones. ¿Quién manda? ¿Cómo se organiza el poder? ¿Cuáles son sus límites? ¿Qué papel tienen los ciudadanos? ¿Qué relaciones tiene que haber entre el poder civil y el poder eclesiástico? En estas cuestiones ya se venían notando influencias muy poco conocidas hasta entonces. En el país prácticamente no había bibliotecas, en el país prácticamente no había intelectuales. Manuel de Salas, José Miguel Infante, Juan Egaña, dos, tres más. Y esas influencias eran muy poco conocidas, por lo tanto, las que podíamos recibir del constitucionalismo europeo o del constitucionalismo estadounidense. Y José Miguel Carrera tuvo el mérito de hacerse asesorar, Camilo Enríquez también estaba ahí presente, de hacerse asesorar por algunos de esos intelectuales para darle forma en el reglamento de 1812 a algunas soluciones en el derecho público. Sí, todos sabemos que las revoluciones suelen hacerse por medio de la violencia, se expresan militarmente, hay toma de lugares físicos, pero hay un momento en que las revoluciones, y obviamente el proceso emancipatorio se iba transformando a esas alturas, 1812, en una auténtica revolución, hay un momento en que las revoluciones tienen que bajar al papel. Y José Miguel Carrera fue quien mejor bajó en esta primera etapa al papel las instituciones que podían darle forma a esta revolución emancipatoria. Pero qué interesante.
Cuando uno lee, y lo vamos a ir analizando con cierto detalle, el reglamento de 1812, también es perceptible en ese texto la pervivencia de ciertas fórmulas que tenían larga vida en Chile, en el Chile antecedente al proceso emancipatorio. O sea, el reglamento de 1812 de José Miguel Carrera no lo muestra a Carrera y a sus asesores como un hombre que quisiera hacer todo de nuevo, esto que estuvo tan de moda 3 años atrás y que afortunadamente fuimos capaces los chilenos sensatos de rechazar, ¿no? La refundación. Porque en una etapa de aceleración histórica, como era esa, es muy fácil encandilarse con lo que resulta jurídicamente novedoso, rupturista. La tendencia es esa, ¿no es cierto? Estamos en un proceso de revolución y hay que romper con los moldes anteriores. Pero el historiador, y esa es mi tarea, tiene que también darse cuenta, hacerse cargo de lo que en los papeles, en los textos y en concreto en el reglamento de 1812 de José Miguel Carrera, recogía el pasado de Chile, recogía la tradición nacional de impronta indiana, de impronta española criolla, de modo quizá algo más tímido que las instituciones más novedosas, pero que se manifiestan en el reglamento como un síntoma de pervivencia. Esto puede que a algunos carrerinos no les guste mucho, ¿eh? Pero el texto lo muestra. Puede que algún carrerino se sienta incómodo cuando el historiador dice en el texto de José Miguel Carrera de 1812 hay elementos de pervivencia de lo indiano. Pero una persona sensata se da cuenta que un hombre de la categoría que él tenía, con todos los defectos que también él tenía, no podía ser un hombre de esa categoría tan torpe como para querer hacerlo todo de nuevo. ¿Qué vamos a apreciar entonces en el reglamento de 1812? Cambios drásticos y permanencias muy significativas. Y quizá sea esta la primera señal del gran valor del aporte de José Miguel Carrera al constitucionalismo chileno. Es una dimensión en la que, no es que yo quiera ser muy original y único, ¿no? Pero en general es una dimensión en la cual a él no se le tiene en consideración, se le tiene en consideración o negativamente por sus golpes de Estado o muy positivamente por su patriotismo exacerbado y sus deseos de llevar la patria lo antes posible a la independencia. Sí, pero tengámoslo en cuenta en este texto, en el que él fue capaz de aceptar que se combinaran los cambios drásticos que había que hacer y al mismo tiempo la recepción, la pervivencia de ciertas tradiciones indianas muy significativas. En esas coordenadas se movió en general el derecho público de aquellos años, el reglamento del 11, el reglamento del 14, el reglamento del 14 es menos perceptible esto, pero sobre todo en el reglamento carrerino del año 12. En esas dos dimensiones, cambio y permanencia, está inserta la tarea constituyente de José Miguel Carrera. Claro, hay gente que le gusta poner etiquetas, entonces, bueno, ¿qué es lo que fue? ¿Fue un conservador en materia constitucional, Carrera? ¿Fue un revolucionario en materia constitucional, Carrera? Fue un ecléctico. Hizo bien en ser ecléctico. El gran ecléctico de la historia del siglo XIX en Chile es Andrés Bello. Andrés Bello fue capaz de conjugar tradición e innovación. Andrés Bello fue capaz de ir a buscar todas las buenas instituciones estuvieran donde estuvieran y al mismo tiempo fue capaz de darles una dimensión específicamente chilena con proyección para el mejor ejercicio de las libertades de la patria. No puedo comparar a José Miguel Carrera con Andrés Bello. En Andrés Bello estamos hablando de uno de los más grandes juristas de todo el siglo XIX en el mundo entero. Por supuesto, si no el más notable jurista chileno, uno de los dos más notables juristas chilenos, quizá junto a Mariano Egaña, pero probablemente sea superior Bello. Pero en Carrera es curioso que uno ya atisba
esa prudencia de la articulación constitucional, de la articulación en las instituciones del derecho público entre tradición e innovación. Bueno, hagamos ahora un análisis un poquito más detallado de esa gran aportación al derecho constitucional chileno que fue el reglamento de 1812. Es muy cortito el texto, ¿ah? Se lee en 3 minutos, en 4 minutos. Primero, el hecho de que Carrera haya perseverado en la idea constitucional. Pues el reglamento del año 11, podríamos decir, en la medida en que Carrera toma el poder a finales de ese año y disuelve el primer Congreso Nacional, el reglamento del año 11 podría haber sido una muy mala señal para Carrera. Ah, el primer Congreso Nacional, un primer reglamento constitucional, estas estructuras no tienen valor, lo único que importa es la voluntad de poder, y podría Carrera haber desestimado la importancia de intentar un segundo texto. Y fue exactamente el contrario. José Miguel Carrera asumió el constitucionalismo como una estructura formal que implicaba una clara señal de la presencia de una forma nueva en Chile, que había sido usada pocos meses atrás, sin éxito, pero nunca antes. Nunca hubo constituciones en el Chile indiano. Desde la llegada de Almagro y sobre todo desde Valdivia, nunca hubo algo así como una constitución. En ese sentido, es por lo tanto muy valioso que Carrera haya querido perseverar en la forma constitucional. Todo este proceso de formalizar las normas en códigos, la Constitución es un código, es uno más de los códigos, el código fundamental, así se lo suele llamar. Toda esta idea de formalizar las normas en códigos, en lo que llamamos los historiadores del derecho claves autosuficientes, así llamamos a los códigos, claves autosuficientes. Es una gran aventura en esa época. Es la aventura del constitucionalismo francés con la Revolución, ha sido la aventura inmediatamente anterior del constitucionalismo estadounidense, y nosotros nos embarcamos en esa aventura de la mano de José Miguel Carrera. No fue el primero, pero es el más importante de los 3 textos. Las constituciones, esas formas de codificar que eran completamente ajenas a nosotros, van a ir alcanzando, con los defectos y las virtudes que las constituciones tienen, van a ir alcanzando una mayor relevancia en Chile gracias al reglamento de 1812 de Carrera. Hasta 1810, ¿cómo se organizaba el derecho en Chile? Recopilaciones se llamaban. La recopilación de leyes de Indias, ahí estaba el derecho por completo, el derecho público, el derecho privado, todas las ramas del derecho estaban en la recopilación y tenían un derecho supletorio, los textos castellanos que suplían a los textos indianos, a la recopilación de leyes de India, cuando la recopilación de leyes de India en determinadas materias no se pronunciaba. Y entonces el cambio que significa el constitucionalismo es un cambio que hay que también agradecerle a esos primeros próceres y muy particularmente a José Miguel Carrera. Es cierto que era una fórmula de orígenes extranjeros, ya decíamos, estadounidense por una parte, francesa por otra. Al fin de cuentas, inserta en ese proceso que llamamos naturalismo racionalista, que se va a ir transformando poquito a poco en codificación positivista. Pero nada de esto, estos conceptos que son propios de nosotros los historiadores, oye, el naturalismo racionalista, la codificación positivista, nada de esto lo tenían muy en cuenta, ni Carrera, ni Manuel de Salas, ni Camilo Enrique, ni José Miguel Infante, ni el cónsul Poinsett o Poinsett. Lo que tenían en cuenta era que había que usar algunas fórmulas para darle contenido específico, positivo, al proceso de emancipación que estaba en marcha. Y ese es un mérito enorme. El mérito de haber trasladado al papel un afán emancipatorio. Ha dicho el profesor Bravo Lira, y tiene toda la razón, que nuestras primeras constituciones, y en concreto el reglamento de 1812, cae
en esa crítica, son imitaciones al extranjero. Bien, ya, de acuerdo. Y agregado el profesor Bravolira una cosa que es muy sutil, que justamente en el proceso en el que nos estamos independizando, comenzamos una cierta dependencia intelectual de las fórmulas extranjeras. Pero yo le diría también al profesor Bravolira que eso es la historia de la humanidad. Las independencias políticas, la independencia de un hijo que se va de la casa, tienen que ver también con la recepción de fórmulas que permiten esa independencia. El hijo que se va de la casa imita a su hermano mayor. El hijo que se va de la casa imita a un amigo mayor que ya también se fue de la casa. Yo me fui de mi casa a los 18 años y obviamente que no fue una decisión original mía, era motivo de una imitación de otras personas que tenían la misma vocación que tengo yo. Por lo tanto, no es una crítica al constitucionalismo que lo descalifique el hecho de que haya sido la imitación de un proceso extranjero. Ah, pero es que como Carrera había vivido en España, entonces es lógico que él tuviera. Sí, sí, pero la Constitución española de 1812 es coetánea del reglamento de Carrera, o sea que no estamos hablando de que Carrera haya imitado, son textos del mismo año. Es cierto, la fuerza del constitucionalismo está presente en el proceso independentista, pero a esa fuerza no hay que mirarla como algo negativo por el solo hecho de que venga del extranjero. Es cierto que la adopción del constitucionalismo, como dice Bravo Lira, aún siendo fruto de la invitación extranjera, implicó que nuestras instituciones se ajustaran algo a lo foráneo, algo a lo que no venía siendo nuestra tradición. Pero también es cierto, como ya lo hemos anunciado, que en el texto de Carrera hay mucho de pervivencia de lo indiano y que por lo tanto hay que leer ese texto, insisto en esta idea, perdonen que sea majadero, como una aportación ecléctica, no como una simple imitación de una influencia extranjera. El reglamento de 1812, el reglamento dictado bajo lo que algunos llaman la dictadura de Carrera, otros lo llaman el gobierno de Carrera, cada uno verá qué argumentos tiene para llamarlo de una manera o de otra, ese reglamento de 1812 tenía algunas características comunes con el anterior, el de 1811, y con el siguiente, el de 1814. Es lógico, son tres textos muy breves y tenían algunas características comunes. Pero justamente en el contexto de esas características comunes, vamos a ver cómo resalta el reglamento de carrera, cómo es muy superior a los otros dos textos. ¿Qué características comunes tenían? En primer lugar, estos tres reglamentos, 11, 12 y 14, son textos que se definen a sí mismos como provisorios. Fíjense la humildad de esta gente, que era muy consciente, Carrera también, a pesar de su carácter fogoso, a pesar de su convicción de que él era un auténtico libertador, eran personas que eran muy conscientes de sus limitaciones y llamaron a sus reglamentos provisorios. Primera característica de los tres. Ya vamos a ver cómo se expresa esa característica en el reglamento de carrera. En segundo lugar, los consideraban textos de emergencia, textos que había que plantear porque la situación, como ya lo decíamos al comenzar esta sesión, era de tiempos trepidantes, de tiempos urgentes, y por lo tanto había una emergencia a la que había que acudir con un texto constitucional. La tercera característica de estos textos provisorios de emergencia, la tercera es que son textos muy rudimentarios. Son apenas embriones de lo que van a ser las constituciones posteriores. Cuando uno pone así en la balanza, incluso el reglamento de carrera, el mejor de los tres, el único realmente valioso constitucionalmente, al lado de las constituciones del 18, del 22, del 23, del 28, del 33, bueno, pesa muy poquito el texto del año 12. Pesa muy poquito, pero en el momento en que se redacta y se promulga, pesa mucho. Con relación a lo que vendrá después, pesa muy poquito.
eran embrionarios estos textos. Entremos entonces al reglamento de 1812. Fue dictado bajo José Miguel Carrera el 26 de octubre de ese año, 26 de octubre de 1812. Y se llamó a sí mismo, humildemente, Reglamento Constitucional Provisorio. Uno se pregunta, ¿José Miguel Carrera consideraba su gobierno casi un año después de haberlo asumido, dando el primer golpe de Estado, como provisorio? No, probablemente Carrera tenía una mirada respecto de su propia condición como gobernante de largo plazo. Pero el texto presenta esta humildad de considerarse a sí mismo provisorio. Y tan es así, no solo en el nombre, que en el artículo segundo del reglamento, el propio reglamento anuncia lo siguiente: el pueblo hará su constitución por medio de sus representantes. ¿Qué significa eso? Que el reglamento sabe que espera, al menos Carrera, que va a ser reemplazado por una auténtica constitución. Este detalle es muy interesante. El hecho de que Carrera haya querido reconocer que el reglamento del año 12 era un embrión y que después vendría la constitución verdadera, que después vendría, la haría el pueblo a través de sus representantes, decía el reglamento, una constitución en forma. 26 de octubre del año 12. La Constitución de Cádiz había sido promulgada el 19 de marzo anterior. La PEPA, por el hecho de haber sido promulgada el 19 de marzo. Ya se sabía lo que era una constitución y se sabía, había noticias de el volumen que tenían las constituciones de la Revolución Francesa. Y aunque era bastante corta la la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, también era un texto bastante más enjundioso. Por lo tanto, en este artículo segundo se demuestra que Carrera tenía en vistas un texto más permanente y definitivo. Una segunda consideración es que el reglamento de 1812 efectivamente es un texto de emergencia. La redacción del texto no está inserta en un plan general. Carrera no tenía tiempo en ese momento. No tenía tiempo. No tenía tiempo ni por la contradicción interior de sus rivales, ni tenía tiempo por la amenaza de las fuerzas que venían del virreinato del Perú. No tenía tiempo para insertar una discusión constitucional en un plan general. Tampoco ha contado la redacción del texto con suficientes antecedentes. Había un reglamento anterior, el del año 11, pero es todavía más precario este texto que estamos considerando, como para considerar que el reglamento del año 12 era un segundo eslabón con una especie de evolución acumulativa. No, no. Es un segundo intento, muy precario también y muy de emergencia, que viene a ratificar la condición de gobernante de Carrera y que por lo tanto está destinado a administrar los elementos básicos del poder. Y por eso se dice que después vendrá una constitución. El preámbulo del reglamento, porque les gustaba mucho poner antes de los textos unas reflexiones filosóficas. Como sabían poco de derecho constitucional, pero tenían capacidad de pensar, les gustaba poner reflexiones antes de los textos. Entonces el preámbulo del reglamento carrerino del año 12 dice: han sido los desgraciados sucesos de la nación española los que han obligado a sus provincias a precaverse de la general ruina a que las conducían las caducas autoridades emanadas del antiguo corrompido gobierno. Caramba, son palabras muy duras. Primero, llamar sucesos desgraciados a los que han tenido lugar en España desde 1808. Segundo, que esos sucesos han obligado a las provincias, no dice colonias, a tomar precauciones respecto de una ruina que podría haber acaecido en estas provincias. ¿Por qué? Porque había unas autoridades caducas que pertenecían a un antiguo y corrupto gobierno. Carrera está diciendo con esto
que el reglamento, en el preámbulo se está diciendo que el reglamento tiene una mirada clara hacia la independencia, aunque la independencia va a ser recién declarada 5 años y medio después. No es extraño, por lo tanto, que en este reglamento la organización del Estado se consagre un poquito a la rápida, por unas pocas y sencillas fórmulas de autogobierno. No estaba el momento, era una emergencia, para haber elaborado, como se piensa en los textos constitucionales, algo posteriores, toda una institucionalidad. Bueno, efectivamente esta es la tercera característica de los tres reglamentos y también, aunque es el menos rudimentario, del reglamento de carrera. Son textos muy sencillos, son textos muy elementales. A pesar de que Carrera contó con la colaboración de muy buenas cabezas, algunas razonablemente estaban bien formadas para la época, quienes colaboraron más, Manuel de Salas, que en esos momentos estaba relativamente cercano a Carrera, después se va a distanciar, Camilo Enríquez, que también en algún momento tuvo un distanciamiento, algo colaboró José Miguel Infante probablemente, el cónsul de los Estados Unidos, Joel Poinsett o Poinsett, según como uno lo quiera pronunciar. Esas buenas cabezas entregaron alguna información. Paralelamente, Juan Egaña tenía su propio proyecto, que era un proyecto completamente loco, que es el que va a cuajar en la Constitución del 23, un proyecto completamente desfasado de toda realidad nacional. En ese sentido, uno agradece el realismo de José Miguel Carrera, de un texto sencillo, cortito, al lado del proyecto que ya desde el año 11 tenía en la cabeza Juan Egaña y que después se va a concretar en un proyecto de más de 300 artículos y un código moral de 600 artículos. No, José Miguel Carrera va al grano con el reglamento del año 12. Claro, es un grano todavía de muy poca monta, eso no podemos dejar de reconocerlo, ¿no? El texto no es capaz de superar una precariedad muy elemental. No se abarcan todas las materias propias del derecho constitucional. El lenguaje deja mucho que desear. Hay confusiones entre las instituciones. Hay algunas contradicciones bastante evidentes que requieren de interpretaciones un poco rebuscadas para salvar la posibilidad así como de algún error grotesco, ¿no? Es que no teníamos constitucionalistas, es tan sencillo como eso. Claro, cuando Sergio Villalobos escribe que en general, dice él, las formas cívicas eran muy simples, tiene toda la razón. Y es muy generoso al usar la expresión muy simples. Eran muy precarias, eran muy elementales. Pero, a pesar de todo, en este texto hay elementos muy notables. Primero, es el único de los tres reglamentos en que aparecen consagrados derechos de las personas. Ni en el reglamento del año 11, ni en el reglamento del año 14 hay derechos de las personas. José Miguel Carrera, considerado por algunos como un hombre dictatorial, considerado por otros como un hombre que extendió el terror. También se ha dicho de O'Higgins que extendió el terror a partir de 1818. He leído para ambos la calificación de personas de dictadores y terroríficos, ¿no? Curiosamente es el primero en consagrar Carrera en un reglamento constitucional derechos de las personas. La igualdad ante la ley, la seguridad personal, la libertad personal, la libertad de imprenta, las garantías del debido proceso, el derecho a la honra y, en cierto modo, el derecho a propiedad. Como subsisten los cabildos, los viejos cabildos indianos en este reglamento, uno podría pensar también, esto es muy discutible y es la especialidad a la que yo me dedico, no estoy tan seguro, lo he pensado mucho y no estoy muy seguro, de que también en los cabildos, en cierto modo, se pensaba que ahí se podían practicar de manera incipiente los derechos de reunión y de asociación. Pero este es un tema al que le he dedicado horas de horas y no logro llegar a una conclusión. Hay momentos en que pienso que sí, hay momentos en que me parece que no, que es estirar demasiado la cuerda. Pero lo interesantísimo es que José Miguel Carrera, en su reglamento del año 12, deja constancia
de todos estos derechos. Los repito, igualdad ante la ley, seguridad personal, libertad de imprenta, garantías del debido proceso, derecho a la honra y, en cierto modo, el derecho de propiedad. La génesis de estos derechos la he estudiado en profundidad de manera magnífica en una memoria que me tocó dirigir, memoria de licenciatura, Sebastián Donoso, en un texto que se llama Fuentes de los Derechos y Garantías Individuales en el Reglamento Constitucional del año 12. Y ahí él va mostrando cómo cada uno de esos textos reciben fundamentalmente la influencia de un gran amigo de carrera, de un hombre que estuvo siempre muy vinculado a él, ya lo hemos mencionado, el cónsul de los Estados Unidos de Norteamérica en Chile, Joel Poinsett o Poinsett. Como Camilo Enríquez, también dice Sebastián Donoso, influyó específicamente en la consagración de los derechos y garantías individuales. Esas dos influencias, la de Poinsett y la de Camilo Enríquez en carrera, se hacen notar en el reglamento. Bueno, son influencias que vienen, obviamente, en el caso de Poinsett, de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica de 1787 y de la Cuarta Enmienda, en concreto, de 1791. Y por otra parte, a través de Camilo Enríquez, del penalista italiano César Beccaria, y bueno, las influencias que había recibido Camilo Enríquez de Jean-Jacques Rousseau. O sea, no es José Miguel Carrera, él en persona, el que tiene las capacidades, los conocimientos para plasmar los primeros derechos en la historia constitucional de Chile, pero tiene la voluntad política de que esos derechos queden consagrados. ¿A quién le debe Chile la primera consagración de derechos de la persona? A José Miguel Carrera. Esto es indudable. Sea una persona carrerina o higuinista, no tiene más que reconocer el hecho de que es en ese texto donde se consagran por primera vez los derechos individuales. Villalobos dice que el conjunto de disposiciones constitucionales sobre los derechos era una profunda innovación respecto del sistema jurídico de la colonia, dice él. Pero esto no es tan así, porque en la honra, por ejemplo, Sebastián Donoso muestra cómo la consagración en el texto de carrera de la honra no es más que la prolongación de la importancia que tenía la honra en el periodo haitiano. El hecho de que los cabildos estén tan reconocidos en el texto de carrera no es más que la prolongación de los cabildos y en particular de los cabildos abiertos como ámbitos de reunión y asociatividad, típicamente indianos y que se manifestaron, como todos sabemos, de manera muy decisiva el 18 de septiembre de 1810. O sea que uno puede reconocer en el texto carrerino, por ejemplo, en esas dos dimensiones, honra y cabildo, elementos de continuidad con el pasado indiano. Ahora, vamos un poquito más adelante. Otros aspectos propios de la recepción en el texto de carrera. Por ejemplo, ¿hay separación de los poderes en el texto de carrera? ¿Hay equilibrio entre el poder legislativo y el poder ejecutivo? ¿Fue capaz José Miguel Carrera con la asesoría de las personas que he mencionado, fue capaz ya de ir distinguiendo el poder ejecutivo del legislativo? ¿Fue capaz de hacer un cierto equilibrio de los poderes? Aunque hay bastante imperfección, el reglamento es muy corto, es muy precario, lo hemos dicho, es evidente que existe en el texto de carrera una voluntad clara al respecto de distinguir los poderes, eso que para nosotros hoy día es tan obvio, ¿no? En el artículo tercero del reglamento se consagra una Junta Superior Gubernativa de 3 miembros y paralelamente un Senado de 7 individuos. Son distintos, los 3 de los 7. Pero el problema está en que hay una serie de materias en las cuales el Ejecutivo, esa Junta de Gobierno, tiene que contar con la aprobación del Senado. Y no son materias de ley. Esto es lo curioso. El reglamento dice, no podrá el gobierno resolver los grandes negocios que interesen a la seguridad de la patria sin dictamen del Senado. O sea, no estamos hablando de la confluencia en un proceso legislativo.
entre la Junta y el Senado, sino más bien en la toma de decisiones de la Junta para la decisión de los grandes negocios que interesen a la seguridad de la patria, tiene que contar con el Senado, lo cual mezcla al Senado en, en un tema ejecutivo. ¿Eh? Como hay esta pequeña confusión entre las funciones ejecutivas de la legislativa, eh, no podemos decir que el reglamento haya hecho en ese sentido un gran aporte más adelante. Se verá el aporte de la separación de los poderes. ¿Eh? A pesar de que Carrera quiere establecer una junta de 3 miembros y un Senado de 7, hay ahí unas interferencias del Senado en la junta que hacen del Senado también un órgano con atribuciones ejecutivas. Pero los tribunales de justicia sí que reciben una importante independencia en el artículo 17. ¿Eh? Se establece que el gobierno no va a poder perturbar las funciones judiciales, que va a quedar el gobierno inhibido de todo lo contencioso. Este es un aporte maravilloso. No se nos olvide que el presidente de la Real Audiencia en tiempos indianos, sí, sí, el presidente de la Real Audiencia solía ser el gobernador. Que tenía el cargo de gobernador, de presidente de la Real Audiencia y de capitán general. El hombre que tenía, diríamos en el concepto contemporáneo, el poder ejecutivo, también tenía la presidencia del poder judicial, nada menos, aparte de ser el jefe de la Fuerza Armada. Entonces aquí hay un gran aporte del reglamento de carrera, la separación entre función ejecutiva y función judicial. Ahora, dejo para el final de mi exposición, porque ya voy llegando a la médula de nuestro reglamento, del gran aporte de carrera a través de este reglamento, los dos más interesantes asuntos tratados en el texto de carrera. Por una parte, el artículo relativo a la consagración de la religión oficial del Estado. Y por otra, el decisivo tema de la soberanía. Hagámonos cargo del primer punto, ¿eh? La religión oficial del Estado. El reglamento del año 12 presenta una de las más curiosas referencias a la religión en toda la historia constitucional de Chile. Si ustedes me apuran, la más curiosa. Si uno mira atentamente el artículo, uno puede pensar que hay o una gran sutileza en su redacción o que está torpemente redactado. Yo me inclino por lo primero. Me inclino porque hubo una gran sutileza. A ver, la primera cosa que llama la atención es que las relaciones entre Estado e Iglesia están en el artículo primero. Lo primero que uno lee en el texto de carrera es que la religión oficial del Estado es la católica apostólica. Es lo primero que uno lee, no lee nada sobre el poder ejecutivo, el poder legislativo, los derechos de las personas, sino que lo primero que uno lee es las relaciones entre Estado y Iglesia. No hay ninguna otra carta fundamental en la historia de Chile que coloque este tema en el artículo primero del texto. Aquí las dudas son muy obvias, ¿no? ¿Habrá querido Carrera alejar de su persona la sospecha de que él era un hombre incrédulo, agnóstico, y quiso colocar, por lo tanto, el tema de las relaciones Iglesia-Estado en el primer lugar? ¿O simplemente la mayoría de sus asesores, uno de ellos protestante y masón, como era el caso del cónsul de los Estados Unidos, le habrán dicho, bueno, es que lo que corresponde, en cualquier mirada, lo que corresponde es poner a Dios en primer lugar? No, no sabemos, ¿no? Pero la perplejidad es todavía mayor, no solamente porque el artículo esté en el número 1 del reglamento de carrera, sino que la perplejidad es todavía mayor porque es la única vez que se usó la fórmula, la religión del Estado es la católica apostólica. Es y será siempre la de Chile. Hay dos cosas que son verdaderamente insólitas. Primero, que no se use la palabra romana, se dice católica apostólica. Y segundo, bueno, es bastante ingenuo pretender que una religión va a ser siempre la de un país, ¿no es cierto? A ver, sobre el hecho de que se haya omitido la palabra romana, aquí sí que la especulación ha sido enorme, ¿no es cierto? Porque después, en las constituciones posteriores, hasta la del 33, siempre se va a decir la religión oficial del Estado, la católica apostólica romana.
Entonces algunos dicen que fue un error de imprenta. ¿Ah? Es curioso que justamente haya habido un error de imprenta excluyendo la palabra romana. Lo más probable es que Carrera se haya dejado llevar por la influencia del cónsul Poinsett y le haya dicho al cónsul, mire, don José Miguel, consagremos una religión, la católica apostólica, pero distanciémonos de Roma. Este distanciamiento, que está en el artículo primero, cuando se excluye la palabra romana, está refrendado en el artículo quinto del reglamento, que es un artículo impresionante. Es el artículo en el cual Carrera, en el fondo, declara la independencia, aunque la independencia, insisto, se va a declarar 5 años y medio después. Porque el artículo quinto del reglamento dice, y este es un artículo que sirve para el tema que viene, con el que termino, pero sirve para el tema el que estoy ahora, el de la religión del Estado. El artículo quinto dice, ningún decreto, providencia u orden que emane de cualquier autoridad o tribunales de fuera del territorio de Chile tendrá efecto alguno. ¿Cómo? Entonces ahí uno encuentra una explicación para la omisión de la palabra romana, porque evidentemente el Papa, como me dijo un alumno un día, el Papa no vivía ni en Coltauco ni en Peralillo, ¿no es cierto? Si no vivía ni en Coltauco ni en Peralillo, el Papa si mandaba sus órdenes desde Roma, el artículo quinto decía que ninguna orden que emanara de cualquier autoridad o tribunales de fuera del territorio tendrá efecto en Chile. Bueno, estaba claro, por lo tanto, que no podía ser una religión católica apostólica y romana. Yo soy de la idea de que Carrera tenía esta mirada, consagrar la religión católica, pero desvincularla de toda influencia papal. Que hubiera, como también había una gran influencia tradicional eh, en el caso del galicanismo francés, y que se había trasladado a España, que hubiera una autonomía del episcopado chileno respecto de Roma. Y por eso omitió la palabra romana, por influencia de Ponce, y por eso el artículo quinto refrenda que no puede haber valor alguno para las órdenes, decretos o providencias que emanen de fuera del territorio de Chile. Ahora, lo más interesante es que este artículo quinto nos lleva al segundo y último problema, el más interesante de todos. ¿Por qué Carrera está haciendo con el reglamento la apuesta independentista? Voy a leer de nuevo el artículo quinto. Dice, ningún decreto, providencia u orden que emane de cualquier autoridad o tribunales de fuera del territorio de Chile tendrá efecto alguno. Es cierto que el reglamento sostiene que nuestro rey es Fernando VII, pero tampoco Fernando VII vivía ni en Coltauco ni en Peralillo, vivía fuera del territorio de Chile. Por lo tanto, se da la paradoja graciosa, ¿no?, de que Fernando VII, que sigue siendo reconocido por Carrera en el reglamento como el monarca, porque así lo dice taxativamente el artículo tercero, no va a poder tener ninguna influencia en Chile porque Chile no le va a dar ningún valor a las órdenes que emanen desde fuera de su territorio. Y además, no solamente el artículo quinto establece que no le vamos a dar ningún valor a las órdenes que emanen de fuera del territorio, y vemos en la mente de Carrera, por lo tanto, el afán independentista, además, el artículo segundo dice, ya lo mencionamos, que el pueblo hará su constitución por medio de sus representantes y que Fernando VII, esto sí que es nuevo, la aceptará en el modo mismo que la de la península. O sea, Carrera le está diciendo a Fernando VII, mire señor, este reglamento que estoy promulgando yo es un reglamento provisorio. Usted sigue siendo nuestro rey, pero nosotros nos vamos a dar una constitución a futuro. Y esa constitución, imperativamente, usted la aceptará. Está claro que José Miguel Carrera, a través del reglamento de 1812, está manifestando su enorme voluntad de independencia. No solamente de una independencia respecto del papado en Roma, sino muy en concreto de la independencia de Fernando VII. Pues bien, si no se declaraba la independencia manifiestamente en el texto, uno tiene que reconocer que ahí está el primer germen, mucho más decisivo que la constitución de la primera Junta de Gobierno.
para el historiador que habla, es mucho más importante como voluntad de independencia la conjunción entre los artículos tercero y quinto del reglamento de 1812 de José Miguel Carrera que la constitución de la primera Junta de Gobierno. Sí, es cierto, la primera Junta de Gobierno da el impulso inicial a un proceso emancipatorio, pero en el texto de Carrera nos encontramos con la primera auténtica declaración de independencia, aunque esté velada todavía formalmente. Bien, esto es lo que les quería contar hoy día, es el aporte que quería hacer sobre José Miguel Carrera para que pudiera ser un aporte que enriqueciera el conocimiento que cada uno de ustedes tiene sobre esta figura y espero que los comentarios de las preguntas los centremos aquí para que no nos dispersemos en otras consideraciones que seguramente nos llevarían a polarizarnos entre carrerinos y o'higginistas. Yo les decía al comienzo, para los que llegaron desde un comienzo, no he tomado partido ni por uno ni por otro. Reconozco los méritos y las virtudes de cada uno y también me parece que son bastante evidentes los errores que cada uno de ellos cometió. Así que feliz de que a través del chat podamos ver algunas dudas que les hayan surgido, comentarios que quieran hacer.